Esto es Argentina, tierra de inmigrantes. Una nación construida por millones que llegaron desde lejos buscando oportunidades y un futuro mejor. Somos Chicas con Historia y en este video exploraremos cómo estas olas migratorias moldearon nuestra identidad nacional. Desde visionarios como Juan Bautista Alberdi hasta las colectividades que aún hoy celebran sus raíces. Acompáñanos en este recorrido por la historia de la inmigración en Argentina. ¿Y si mejor empezamos por el principio? Tras la caída de Rosas y en pleno proceso de organización nacional, Juan Bautista Alberdi, un abogado y político, escribió Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Una de sus propuestas centrales era fomentar la inmigración europea como estrategia para poblar el extenso territorio argentino, de ahí su frase «gobernar es poblar». Para fomentar la inmigración, Alberdi proponía una serie de medidas concretas. En primer lugar, firmar tratados con países extranjeros que garantizaran los derechos de propiedad, de libertad civil, de seguridad, de adquisición y de tránsito. Veía los tratados de amistad y comercio como el medio honorable de colocar la civilización sudamericana bajo el protectorado de la civilización del mundo. En segundo término, el gobierno debería fomentar la inmigración espontánea, otorgando a los inmigrantes franquicias que les hagan olvidar su condición de extranjeros, es decir, entregas de tierras, siguiendo el modelo de los Estados Unidos. En tercer lugar, sostenía que la tolerancia religiosa era un elemento clave, presentando el dilema de la América o exclusivamente católica y despoblada o poblada y próspera. También sostenía que la legislación civil y comercial debía facilitar a la erradicación de extranjeros, para lo cual era necesaria una reforma de las leyes. Así, en 1853, tras décadas de conflictos internos, Argentina promulgó una constitución influenciada por las ideas de Alberdi. En su artículo 25 estableció que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Claramente, un mensaje de brazos abiertos. Sí, pero para recibir inmigrantes, primero era necesario garantizar que Argentina tuviera conectividad y tierras disponibles para ellos. Ahí entra en escena la segunda campaña al desierto. Este proceso fue liderado por Julio Argentino Roca, ministro de Guerra del gobierno de Nicolás Avellaneda. Sí, el mismo que llevó adelante la Ley 817, comúnmente conocida como Ley General de Inmigración o Ley Avellaneda. La campaña de Roca tuvo como objetivo reclamar territorios habitados por pueblos originarios. Aunque brutal en sus métodos, esta campaña militar permitió expandir el territorio nacional 30 millones de hectáreas hacia el sur. Hacia mediados de los años 70, la superficie que estaba en explotación en la zona pampeana argentina alcanzaba al 54,6 millones de hectáreas. Al final de la década del 80, esa superficie llegaba a 83,8 millones de hectáreas, alcanzando la superficie explotable de la pampa húmeda en sus dimensiones actuales. Estas tierras luego se repartieron para proyectos agrícolas y asentamientos de inmigrantes. Pero para atraer y distribuir a los inmigrantes en las tierras fue fundamental el desarrollo de los ferrocarriles. Según Alberdi, junto con la libre navegación de los ríos y la eliminación de las aduanas internas, eran clave para llevar la civilización europea al interior del país y unirlo económicamente. Las primeras líneas ferroviarias conectaron Buenos Aires con provincias agrícolas como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Gracias a ello, luego se establecieron colonias organizadas de inmigrantes como Colonia Esperanza en Santa Fe. Esto impulsó a Argentina como granero del mundo, facilitando la exportación de carne y cereales hacia mercados europeos, principalmente al Reino Unido. Sin embargo, esta expansión consolidó la dependencia de capitales británicos, que controlaban el 90% de las vías. La idea del gobierno era atraer a personas que se adaptaran rápidamente a ese modelo agroexportador que Argentina empezaba a desarrollar, al no solo dinamizar la economía, sino también aportar conocimientos y cultura que modernizarían al país. ¿Y qué pasó cuando llegaron los inmigrantes? La gran ola inmigratoria llegó entre 1880 y 1914. Más de 4,2 millones de personas desembarcaron en Argentina, principalmente italianos, españoles, franceses y alemanes. Sin embargo, no todo fue fácil. Al llegar, muchos se encontraron con condiciones laborales precarias y dificultades para integrarse. Los primeros inmigrantes se asentaron donde había más oportunidades, en el campo. Trabajaron en estancias y chacras,
pero muchos otros no lograron acceder a tierras debido a la concentración de grandes extensiones en manos de terratenientes. En lugar de colonos agrícolas, una gran parte terminó en ciudades como Buenos Aires, donde las condiciones de vida eran precarias. Muchos se vieron obligados a vivir en conventillos de renta cara, edificios compartidos donde varias familias convivían en condiciones de hacinamiento. Estos espacios, combinados con el sentimiento colectivo entre inmigrantes de la misma nacionalidad, se convirtieron en núcleos de las primeras colectividades. El famoso conventillo de La Boca, conocido como Caminito, es un ejemplo icónico de cómo vivían los inmigrantes italianos en Buenos Aires. El Censo Nacional de 1895 mostraba que un alto porcentaje de la población urbana vivía en conventillos. Estas condiciones no solo afectaban la calidad de vida, sino que generaban un fuerte descontento social. La alta demanda de viviendas en las ciudades llevó a un aumento desproporcionado de los alquileres. Los propietarios aprovechaban la falta de regulación para imponer precios elevados, agravando la situación de los inmigrantes que trabajaban en empleos mal remunerados. En este contexto, las huelgas surgieron como una forma de resistencia colectiva. Una de las más destacadas fue la huelga de inquilinos de 1907, en Buenos Aires, donde miles de familias se negaron a pagar alquileres desmesurados, exigiendo reducciones hasta un 30%. Paralelamente, los movimientos obreros comenzaron a consolidarse, impulsados por sindicatos y organizaciones anarquistas. Las huelgas laborales eran comunes en sectores como la construcción, los ferrocarriles y los talleres industriales, todos fundamentales para la economía argentina. Pero las tensiones sociales y económicas no solo se vivían en las ciudades, sino también en el campo. En 1912, una protesta rural, protagonizada por inmigrantes, marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas, el Grito de Alcorta, cuando los pequeños agricultores y peones de campo se cansaron de sostener un sistema que solo beneficiaba a los grandes arrendatarios a costa de su propia explotación. Los terratenientes imponían contratos abusivos, obligando a los agricultores a adquirir insumos agrícolas de comerciantes vinculados a ellos, con precios exagerados, y a entregar hasta el 50% de su producción. Estas condiciones generaron un descontento creciente, que culminó en la huelga en la pequeña localidad de Alcorta, Santa Fe, cuando el 25 de junio de 1912, un grupo de agricultores decidió detener sus actividades en protesta contra las condiciones abusivas de los contratos de arriendo. La huelga se extendió rápidamente y dio origen a la Federación Agraria Argentina, marcando un hito en la organización campesina. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno frente a este revuelo social? En contrapartida, el gobierno de Julio Argentino Roca respondió con la Ley de Residencia 4144, que le otorgaba al Poder Ejecutivo atribuciones para acusar, juzgar, detener y expulsar a extranjeros sin intervención del Poder Judicial. Y fue así como un Estado nacional, que en un primer momento favoreció la llegada de inmigrantes dispuestos a construir en Argentina un futuro prometedor, que ahora les daba la espalda y los enviaba de vuelta a casa. Esto fue Chicas con Historia, Argentina, tierra de inmigrantes.